Tal vez no se escriba así, después chequéenlo, pero es lo que quiere decir. Son los organismos que interactúan, los proveedores, el Estado, los organismos multilaterales de crédito, los otros países que interactúan, que comercializan. Si tenemos algún problema jurídico con otro país, puede ser de migración, puede ser de comercial, puede ser de bélico. Bueno. ¿Alguien que sepa inglés? ¿No? Y yo quiero aprender chino y no sé inglés. Bueno, bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Las clases que graba, ¿dónde las podemos ver? Porque las busqué en el campus y no las encontré. No, ahora tengo que... Yo estoy de vacaciones en este momento. Ah, sí, me había dicho. Cuando llegue voy a subir las clases, porque las estoy grabando. Buenísimo. Así que no hay problema. Si todo anda bien, la semana que viene ya voy a estar en Buenos Aires, en la costa. Bien. Con respecto al caso México, ¿estamos? ¿O queda alguna pregunta? Por mí no, profe. Bueno. Yo les mandé ahí la digitalización el otro día al WhatsApp del caso Corea. Corea. Sí. Bien. Comencemos a desarrollar un poquito. Mismo, si quieren, a medida que vamos leyéndolo, quieren ir tomando apuntes de los datos que a ustedes les parezcan importantes, también no hay problema, eso como ustedes gusten. Yo le di una leída, lo que no le descubrí todavía, igual con México también me costó, es dónde hacer la división, en qué periodo, porque me pasó lo mismo, nombro un montón de periodos y no entendí todavía dónde hacer el corte. Está bien, bueno, ahora lo vamos a Yo leer. lo vi, viste, cuando empiezan vi los presidentes, todos los presidentes. Entonces hay uno del 88 que comienza Gortari, entonces es como que ahí empieza el corte, digamos. Claro, es en Lo México. otro sería histórico. Pero sí. en Corea, digo. Ah, no lo leí todavía. Está bien, está bien. No, pero lo vamos a leer ahora. ¿Quién tiene ganas de empezar a leerlo? Así vamos agilizando. ¿Alguna que no haya leído todavía? ¿Saben dónde buscarlo? ¿Saben que lo tienen en el WhatsApp, no? Sí, yo no tengo problema. Bueno, dale, empezamos. Bueno, los nuevos países industrializados. Corea del Sur. Desde 1910 a 1945, durante la invasión japonesa, los coreanos fueron privados de oportunidades para acceder a una educación superior. Hoy en día hay más de 300.000 graduados universitarios que entran a formar parte de la sociedad cada año. Con una población de 40 millones de habitantes, 59 millones si la unidad se consolidara, Corea podría convertirse en un país tan desarrollado como cualquier otro del mundo. Pero para ponernos a la altura de los ricos, debemos trabajar tanto como los americanos y los japoneses lo hicieron cuando construyeron sus respectivos países. Uno de mis sueños más acariciados ha sido demostrar a todo el mundo que Corea puede fabricar productos de la mayor calidad a los precios más bajos. Estas son palabras de Kim Woo-chung, fundador y presidente del Grupo Daewoo, uno de los más importantes contribuyentes al crecimiento económico coreano. 6.1. Introducción. Las dos Coreas.
en 1948 se proclamó oficialmente la división del Estado Unificado de Corea, constituyéndose la República Popular de Corea del Norte y la República de Corea del Sur. La artificial separación política coincidía en gran medida con la distribución natural de los recursos. El norte poseía importantes yacimientos minerales y un cierto nivel de industrialización, mientras que el sur era eminentemente agrícola, sin apenas industria y siempre había dependido de aquel para el abastecimiento eléctrico y de materias primas. Contrariamente a lo que la dotación de factores pudiera sugerir, los diferentes modelos de desarrollo económico elegidos por estas dos naciones harían que con el transcurrir del tiempo, Corea del Sur viviese una importantísima experiencia industrializadora, mientras que la nación del norte mantenía niveles de desarrollo bajos. Ambas naciones comenzaron su diferente no sé, se me borró el diferente andadura, creo que hice. A ver, alguna de las chicas que le ayude. Sí, pues me salió borrosa la copia. Andadura. Andadura, diferente andadura, partiendo de una economía devastada por una ruinosa guerra que duró desde 1950 a 1953. Tras el periodo de reconstrucción de posguerra, el norte concedió prioridad al desarrollo de industria pesada, mientras que el sur primaba la ligera. El primero optó por un modelo de economía centralmente planificada, sin libre competencia y cerrada al exterior, mientras que el segundo cimentó su despegue económico en una economía de mercado orientada a la exportación. 6.2. Datos sociopolíticos. La República de Corea, con una superficie de 99.117 kilómetros cuadrados, formada por un 45% de la península de Corea y más de 3.000 islas, presenta una de las densidades de población más elevadas del mundo. 430 habitantes por kilómetro cuadrado, en 1989. Su amplia base demográfica, 42.5 millones de habitantes, la convierte en un sólido mercado con un gran potencial de crecimiento. La distribución de su población también ha sufrido profundos cambios en estos últimos años, produciéndose una espectacular concentración urbana. A su vez, la estructura sectorial de empleo ha reflejado igualmente la transformación económica del país, puesto que en 1988 la población ocupada en el sector agrícola, industrial y de servicios representaba un 21%, 28% y 51% respectivamente, frente al 51%, 14% y 35% que había en 1970. En 1948, el doctor Syngman Rhee fue nombrado presidente de la República de Corea, cargo que ostentó hasta 1960. Perdón, ¿qué año? Repetí eso que es importante. ¿Qué año? Desde 1948 sí. Hasta 1960. Bien. Sí. Hasta que los disturbios estudiantiles acabaron con su presidencia y la nación cambió su forma de gobierno, pasando de un sistema presidencialista a otro de gabinete ministerial. A partir de esas fechas, el país conoció diversas reformas, hasta que en 1980 fue elegido presidente Chun Do-hwan, quien, tras 7 años en el poder, fue derrocado por el presidente Roh Tae-woo, con el que Corea del Sur comenzó su andadura democrática. Sí. En 1987 se aprobó por referéndum la nueva constitución, que incorporaba la República de Corea al concierto de naciones democráticas y significaba el traspaso pacífico de una dictadura a un régimen pluralista y parlamentario.
¿Eso fue en el 87? Sí. Bien. 6.3. Historia económica reciente. Desde 1960 a 1990 se pueden distinguir 5 etapas bien diferenciadas en la evolución económica de Corea. Aunque este caso se centra en la década de los 80 y expectativas e incertidumbre ante los 90, vamos a comentar brevemente las 5 etapas. Primera, industrialización orientada hacia la exportación, 1961 a 1971. Industrialización orientada a la exportación. Sí. El nuevo gobierno, 1961, se encontró con un país eminentemente agrícola, con escasos recursos naturales, mercado interior reducido y exterior prácticamente inexistente. La estrategia gubernamental para llevar a cabo el desarrollo económico consistió en aprovechar la abundante mano de obra para fabricar bienes para la exportación intensiva en factor trabajo. Trataba de aumentar la renta y el empleo del país mediante un proceso de industrialización orientada a las exportaciones. Las importaciones, transformaciones estructurales, que tuvieron lugar durante esta década y el cuidadoso manejo de las estrategias nacionales de desarrollo exportador convirtieron a Corea en una de las economías con mayores tasas de crecimiento, con una tasa media del 10% entre 1980 y 1990. Ahora pasamos a la siguiente etapa. Segunda etapa, transformación de la industria y desarrollo rural, que va de 1972 a 1979. 72 a 79. Sí. Entre 1972 y 1979, los esfuerzos del gobierno coreano se centraron en el desarrollo de la industria pesada y química, por una parte, y en la modernización del sector agrícola, por otra. Se dio otro paso en el proceso de industrialización del país, desplazando los recursos desde industrias intensivas en mano de obra hacia otras con mayor empleo del factor capital. Se favorecieron sectores cuyos productos contaban con un mayor valor añadido, como construcción naval, automoción, acero, metales no ferrosos y como la petroquímica. Todo ello se materializó en una profunda transformación de la estructura industrial. Las mejoras económicas de esta época permitieron un rápido y sostenido crecimiento. El PBI y las exportaciones se incrementaron rápidamente, pero ocasionando al mismo tiempo graves desequilibrios como inflación, desmesurado gasto público y subida salarial en términos reales excesivamente rápido. Inflación, gasto público y subida salarial. Aumentó el PBI, aumentó la inflación, el gasto público y se descontroló la parte salarial. Bueno, sí. Eso es parte de la inflación, sí. Sí. El resultado fue que la industria coreana empezó a perder competitividad en el mercado internacional y a ser más dependiente del exterior. Las consecuencias inmediatas se plasmaron en un importante deterioro de la balanza por cuenta corriente. Tal como indicaba un informe del Fondo Monetario Internacional del año 1982. Durante 1977 y 1978, un gran número de desequilibrios estructurales aparecieron en la economía coreana. Estos fueron en gran medida motivados por los esfuerzos del gobierno por reestructurar la composición de las exportaciones hacia productos más sofisticados. El acceso a créditos baratos, combinado con un exagerado optimismo sobre el futuro del mercado doméstico y mundial, desembocaron en una duplicidad de la inversión de las empresas y la creación de un exceso de capacidad de producción de algunas industrias. Al mismo tiempo, un olvido de la industria ligera
debilitó los esfuerzos para mejorar la calidad de las exportaciones tradicionales. Bien. ¿Hasta ahí llegó la segunda etapa? Sí. Después Bien. vienen todos cuadritos con datos. Esperame un segundito. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Bien. Marcátelo hasta donde llegamos. Pero para que no se nos confunda. Bueno. Lo importante que tenemos que tener, caso Corea, ¿estamos? Tenemos dos Coreas, ¿no? La del norte y la del sur. Rica en minerales, la parte norte, de industrialización, pero con un bajo desarrollo. Y la parte sur, preferentemente agrícola, pero retrasada de alguna manera en... porque, ¿qué pasa? Le faltaba la parte de valor agregado. Entonces, cuando vos tenés máquinas nuevas, tenés tecnología, vos tenés otra escala de producción y tenés otra escala de costos. Entonces, si nosotros lo hacemos de la manera que se hacía hace 200 años la explotación agrícola, por supuesto que va a ser costosísima y no le vamos a poder vender a nadie porque los costos van a ser muy altos. Ahora, si nosotros le ponemos máquinas, le ponemos tecnología, industrializamos el campo, la metalmecánica, bueno, entonces ahí seguramente que lo vamos a hacer más intensivamente y vamos a bajar los costos. Eso lo que me hace es poder ser competitivo a nivel mundial. ¿Estamos bien con eso? ¿A eso lo que se refiere también cuando habla de un exceso de producción, dice, o algo en la fábrica, No, algo así decía en la exceso última de parte? producción es muy raro, ¿no? Que se dé exceso de producción. Si tenés mucha producción, si funcionás bien en el mercado como para poder colocar esa mercadería, pero el problema es que Corea siempre fue muy cerrado. Y al ser países cerrados, países comunistas, se complicaba el tema de la exportación. Entonces, hay que ver, bueno, después ya nos empieza a dar un poquito más de datos, pero por lo menos para un primer pantallazo. ¿Qué dice? Que de 1910 a 1945 se hizo muy fuerte en la educación. Por ser un país cerrado, lo que trataba era de formar gente, ¿no? De 1950 a 1953 sufre la guerra. Perdón, profe, de 1910 a 1945 fueron privados de la educación. Privados de la educación. Por los japoneses. Sí, yo te había escuchado que era también... Bueno. Privados de la educación. 1950 al 53 tuvieron la guerra. Entre el norte y el sur. Sí. El norte desarrolló la industria pesada. El sur se le dio más la exportación. Es que se democratizó de alguna manera. Bien. ¿Por qué Corea fue importante para el resto del mundo? Por la demografía, por la cantidad de personas que viven en Corea, por la cantidad de coreanos que hay. Es lo mismo que pasa con el mercado de la India. Todos le quieren vender a la India por la cantidad de millones de personas que son.
¿Mm? Profe, Sí, acá hay una parte que habla justamente de los disturbios estudiantiles, que sí, fueron los que acabaron con el presidente que estaba en ese momento, en el sí, año 1948 al 960. Se ve que sí. hubo ahí algo Bueno, lo que pasa que, por eso, hay que leerlo un poquito más en de profundidad. profundidad. Pero Sí. como primer lectura y para introducirnos en el tema, ya vamos viendo qué problemas hubo. Uno de los problemas era la educación. Sí, y también una transformación económica dentro de lo que sería el país al principio. Sí, lo Como que que pasa hubo es que varios cambios. el tema de esta divisoria les cuesta Sí. mucho a los países. Es lo mismo, hay otro caso que es el caso Alemania, que vamos a tratar de llegar a verlo, que tenemos la Alemania oriental y la occidental, y también ¿cuándo se recompone económicamente Alemania? Cuando tiran el muro de Berlín. Entonces, un país cuando está dividido, para más, uno se occidentaliza y otro se cierra. Entonces, ¿qué pasa? Uno se atrasa mucho y otro se abre al mundo. El que se abre al mundo es el que empieza a exportar. Al otro se le hace muy difícil. Entonces, lo mejor sería que estos muros no existan, que se unifique un país para ser más fuerte. ¿Mm? De esa manera Alemania salió. De esta manera Corea también. Pero bueno, como mercado entonces es interesante por la cantidad de habitantes. ¿Mm? Después habla que de 1948 a 1960 cambió la forma de ser el gobierno, de alguna manera. De ser presidencialistas a armarse gabinete. Entonces, ¿qué pasa? Pasó de ser, de alguna manera, unipersonal a ser más compartida la decisión, más democratizado de alguna manera. Y en 1980, bueno, ahí vamos a tener una derrota del gobierno, aparentemente, que duró 7 años. Bien, después comenzó Agustina a leer las etapas, que dijo que eran 4 y leyó 2 hasta ahora. 5. 5, perfecto. 5 etapas en las cuales vamos a tener que mirarlas, ¿no? La primera, de 1960 a 1990. Industrias orientadas a la exportación. Perdón, la primera del 61 al 71. 61 al 71. Bien. Bueno, también importaciones, mayores tasas de crecimiento. Bien, esta es una, pero la incipiente. Esto estaba muy atrasada, estaba Corea. Luego del 72 al 79, industria pesada e industria química. Claro, ahí se desarrolló más en esa parte. Bien. Es donde Aumenta el todo. PBI, Sí. pero aumenta la inflación, aumenta el gasto público y pérdida de competitividad. Bien. ¿Podemos ir a la parte 3? Sí.
Igual lo tienen todo esto, pero para dar un primer pantallazo, para poder saber dónde estamos ubicados. Bien, 3. Estabilización, liberación y crecimiento equilibrado. 1979 a 1986. Durante este periodo, a pesar de las diversas condiciones externas, adversas condiciones externas, crisis del petróleo, e internas, malas cosechas, con tasas medias de crecimiento del 8%, y logró cerrar la brecha exterior obteniendo un superávit por cuenta corriente de 4.600 millones de dólares en 1986. Ahí termina el 3. Está bien. Entonces, si bien hubo algún tipo de, digamos, de fluctuaciones en la economía, pero termina en el 86 con un superávit de la balanza. Bueno, es un dato importante. En la tercera etapa, para nuestro estudio. ¿Está bien? Bien. ¿Sigo con el 4? Sí. 4. Boom económico. De 1986 a 1988. Durante el periodo 1986 a 1988, Corea experimentó un auténtico boom económico, ayudada principalmente por el exceso de los precios del petróleo y el aumento de su competitividad frente a Japón debido a la sustancial apreciación del yen. Como resultado, la economía coreana creció a un ritmo de un 12.3% en 1987, registrándose además un superávit de la balanza por cuenta corriente de 9.900 millones de dólares. Esta tendencia continuó en 1988, con un crecimiento del PBI del 12.2% y un superávit por cuenta corriente de 14.200 millones de dólares. En el periodo 86-88, las inversiones coreanas en el exterior fueron impulsadas y aumentaron sustancialmente. Su deuda externa descendió de 7.000 millones en 1985 de 47.000 millones en 1985 a 32.100 millones en 1988, debido al presente dinamismo del sector exportador. Quinta y última etapa. Está bien, un segundito. Sí. Así no nos vamos. Esta quedó clara, ¿no? Que ya habían corregido de alguna manera la tendencia de la economía, ya lograron que en el 86 exista superávit en la tercera etapa. Y la cuarta etapa intensifican boom económico, creo que los ayuda el tema del petróleo y alguna otra cosa más que nombraste, crecimiento económico de 12%, superávit de la balanza comercial, o sea, se hace fuerte la exportación contra la importación, crecimiento del PBI, superávit de la cuenta corriente, mayor inversión coreana, o sea, existía ahorro. Cuando hay ahorro, puede haber inversión. ¿Por qué? Porque hay confianza, de alguna manera, en el país. Y decrecimiento de la deuda externa. ¿Por qué? Porque se exporta más de lo que se importa. Tenemos balanza comercial positiva. ¿Estamos con esta? Sí. Y vamos a la quinta. Retroceso económico. 1989 a 1900, creo. Me salió media borrada la fotocopia, por eso. 1989 a 1990. Al 90.
La tendencia de alto crecimiento económico con superávit por cuenta corriente en 1986 a 1988 se rompió en 1989. En ese año, el PBI creció un 6.5%, con un superávit por cuenta corriente de 5.100 millones. El negativo crecimiento de las exportaciones, menos 4.5%, en términos reales. O sea que la importación fue mayor que la exportación. Y acá empieza un problema, digamos. Menos 4.5% en términos reales, en claro contraste con un crecimiento medio anual de las exportaciones del 20% durante el periodo anterior, del 86 al 88. Contribuyó decisivamente a este menor crecimiento económico. La economía mostró signos de recuperación en 1990, con un crecimiento del PBI del 9%. Sin embargo, este crecimiento se debía a un rápido incremento en el consumo privado y un boom de la construcción, impulsado por el gobierno. La balanza por cuenta corriente registró un déficit de 2.100 millones de dólares, tras 4 años consecutivos de superávit. Ahí termina esta etapa. Bien. No, está bien. Entonces, como dato, también tenemos que la quinta etapa, 89-90, retroceso económico, que si bien el PBI había crecido, pero en menor manera que la cuarta etapa, también hubo superávit, pero en menor manera, y se debió a que las importaciones fueron mayores que las exportaciones. Entonces, balanza comercial negativa. Menor crecimiento económico, dio esto, y recién en el 90, un aumento en el PBI considerable por el consumo privado, pero acá estamos en cuando un país se cierra. Tal vez pueda tener mecanismos para que exista mayor consumo, puede haber de alguna manera algún tipo de actividad, pero ¿a qué costo? O sea, macroeconómicamente a veces le cuesta mucho, porque no puede exportar, entonces no entran divisas. Y ahí es donde nos empezamos a cerrar. Entonces, después de 4 años, déficit. Que hasta acá veníamos con superávit. Bien. Entonces acá ya tenemos un pantallazo de las 5 etapas. ¿Y cómo sigue este caso? 6.3.1. Política económica de la década de los 80. Desde 1980, la actuación macroeconómica del gobierno coreano buscó la estabilización y los problemas estructurales fueron atajados a través de una serie de reformas. Las reformas comerciales incluyeron una gradual reducción de restricciones en las importaciones. Las reformas financieras supusieron privatizaciones de bancos, una mayor autonomía de maniobra para los bancos y creación de una variedad de instrumentos financieros. Perdón, Agustina, que te interrumpa, pero es importante. Fíjense que acá el gobierno ha tomado esas decisiones de política económica que habíamos estado hablando que en algún momento se nos iba a dar con algún caso, como reforma financiera, supresión de bonos o de Banco Central o de, digamos, metido en el tema de la circulación de dinero. Bueno, en este caso nos está diciendo que el Estado reformó financieramente. A ver si te da algún detalle. Dice, y creación de una variedad de instrumentos financieros no sujetos a un sistema formal de tipo de interés. Bien. Privatización de bancos, dice también. Sí.
Bien. Reformas en el sector energético. Provocaron subidas en el precio de los derivados del petróleo, diversificación de las fuentes de energía y esfuerzos para mejorar la conservación de la energía. La política económica del gobierno coreano se articuló a través de diferentes planes quinquenales desde 1962. Y ahora vienen todos los puntos. ¿De dónde se acuerdan algún plan quinquenal? Lo vimos de Argentina, ¿Vieron? Bueno, bien. que a mí me había confundido el nombre de quinquenal. No hay problema. Bueno, pero... O sea, es general, digamos, eso, lo usa la Claro, mayoría claro. de los gobiernos. Fíjense entonces, en los 80 ajustan un poco el tema de las importaciones, reformas financieras, o sea, son todas políticas económicas que llevó a cabo el gobierno. Ya acá nos está dando precisión, privatización de bancos, aumento en los costos de energía por el aumento del petróleo. Seguro que esto nos debe haber generado inflación en el país. Y que en 1962 dice que, bueno, que se hizo un plan quinquenal. Eso se hace siempre, un plan económico para el futuro, digamos, para los años que vienen. Bien. Seguimos. Quedan 3 minutos. ¿Quiere que salgamos y volvemos a entrar? Ah, bueno, ¿qué hora es? No sé qué hora es. Son y 20, para que Sí, justo sí. nos quede 40. Salimos y entramos, sí, sí. Salimos y entramos. Todavía no llegué a salir, perdón. Perdón que no llegué a salir. Perdón que no llegué a salir. Un segundito. No, todavía no salí. No, pues me figura 1 minuto 45, no, todavía no. Acá arriba no aparece tiempo a nosotras. Sí, a mí sí. A ver. Es más, arriba dice Zoom, reunión 40 minutos. Acá me dice tiempo restante de la reunión 1 minuto 15. Lo que pasa es que yo tengo una tercera, que es la última parte. No.